Párale. Hola chicos, bueno, volvemos. Seguimos con epitelios de revestimiento estratificados, ¿sí? ¿Cuáles son los epitelios de revestimiento estratificados? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el epitelio de revestimiento, ¿no es cierto?, se divide en simples y estratificados? En la primera parte les envié todo lo que las características generales, la clasificación de los simples, ¿sí? En cuanto a los estratificados, son aquellos epitelios que van a tener 2 o más hileras de células, ¿sí? ¿Y cómo vamos a clasificarlos, ¿sí? Si tiene varias hileras de células, vamos a tomar en cuenta la capa más superficial de las células para darle nombre al epitelio. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la clasificación vamos a tener, por ejemplo, el epitelio plano estratificado, ¿sí?, que a su vez se divide en queratinizado y no queratinizado. Los planos estratificados, ¿sí?, los epitelios planos estratificados, tienen la característica de que tiene varias capas de célula, donde las células más basales son cilíndricas, la capa de células siguientes son cúbicas, la capa siguiente es poliédrica, y así se va aplanando a medida que se acercan a la superficie esas células. Y por último, la capa más superficial o más apical son células planas. Entonces, me voy a fijar en la capa más superficial para poder dar el diagnóstico a este epitelio, ¿sí? Porque tiene varias capas de célula, es estratificado. Así que vamos a darle el nombre de epitelio plano estratificado, ¿sí?, cuando la capa más superficial, las células son planas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque los núcleos son alargados, las células son alargadas, ¿se acuerdan? Y también vamos a tener en cuenta si en este epitelio, ¿no es cierto?, hay una sustancia que van a ver bien acidófila en los preparados, que es la queratina, ¿sí? Entonces tenemos planos estratificados queratinizado, como por ejemplo el epitelio que reviste, ¿no es cierto?, la superficie de nuestro cuerpo, o sea, el órgano de la piel, precisamente el epitelio que conforma la epidermis. Y plano estratificado no queratinizado, ¿no es cierto?, tienen las mismas características, pero sin la presencia de esta sustancia acidófila que es la queratina. ¿Dónde vamos a tener estos epitelios plano estratificado no queratinizado? ¿No es cierto?, en toda la cavidad bucal, revistiendo los carrillos, ¿no es cierto?, revistiendo el órgano como la lengua, tanto cara dorsal como cara ventral de la lengua. También vamos a tener epitelio plano estratificado no queratinizado en el esófago, ¿sí?, en la parte anterior de los ojos, ¿sí?, en la córnea. Epitelio plano estratificado no queratinizado también en la vagina, en el ano, ¿sí? Hay muchos ejemplos de epitelio plano estratificado no queratinizado. Dentro de la clasificación también tenemos, ¿no es cierto?, al cúbico estratificado, o también decimos cúbico diestratificado. Cúbico diestratificado, ¿por qué? Porque no es abundante en el organismo, el epitelio cúbico estratificado, se presenta únicamente con 2 estratos, ¿sí?, donde la capa más basal las células son cúbicas y la capa más superficial, las células son cúbicas también, ¿sí? Acá vemos el ejemplo, ¿sí?, 2 capas de célula, ¿sí?, células cúbicas y células cúbicas, ¿sí?, estratificado o diestratificado, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio? Vamos a encontrar, dijimos que es escaso en el organismo, vamos a encontrar en los conductos excretores de las glándulas salivales y en conductos excretores menores de glándulas salivales, ¿sí? Seguimos con la clasificación. Vamos a ver el cilíndrico estratificado, ¿sí?, que también, ¿no es cierto?, va a tener 2 capas de células, también es escaso, se va a presentar, es lo mismo decir cilíndrico estratificado
o cilíndrico diestratificado, porque se presenta únicamente con 2 capas de células, ¿sí? Donde las células más basales, ¿sí? 2 capas de célula, este es todo el epitelio, son cúbicas y la capa más superficial, las células son cilíndricas. Por eso es que dijimos que la capa más superficial es la que le va a dar el diagnóstico y el nombre al epitelio. ¿Está? ¿Dónde vamos a encontrar epitelio cilíndrico diestratificado? Vamos a encontrar en los grandes conductos excretores de la glándula mamaria, ¿sí? También en los grandes conductos excretores de las glándulas salivales, como por ejemplo la glándula submaxilar, la glándula sublingual y las glándulas parótidas. ¿Está? Grandes conductos excretores. Dentro de la clasificación también tenemos el epitelio polimorfo, o también llamado epitelio de transición o urotelio, ¿sí? Donde este epitelio polimorfo tiene la característica, se llama polimorfo justamente porque está formado por distintos tipos de célula, ¿sí? O sea, no tenemos solamente como en los epitelios anteriores que hablamos de cúbicos, cilíndricos, sino que aparte de haber células cúbicas, aparte de haber células planas, ¿sí? Hay células de diferentes formas, ¿sí? Por eso polimorfo, muchas formas, ¿sí? Este epitelio tiene justamente, como dice polimorfo, su nombre lo dice, ¿sí? Tiene células especiales, ¿sí? O de una forma especial, como por ejemplo la célula en raqueta, ¿sí? O en paragua, y las células globosas con halo claro perinuclear. Estos halo claros se debe a que estas células acumulan mucho glucógeno en su citoplasma, el glucógeno no se tiñe con la técnica, entonces al no teñirse se ve como una imagen negativa alrededor del núcleo. A eso decimos halo claro perinuclear, ¿sí? Acá está el esquema, ¿sí? Del polimorfo o urotelio. Cuando el órgano está dilatado, se aprecian como menos capas de células, ¿sí? Como si fuera con pocas capas de célula en realidad. Y cuando el órgano está contraído, ¿sí? Se va a ver así, ¿no es cierto?, con muchas capas de célula, ¿sí? No es tan prolijito como el esquema, pero bueno, tengan en cuenta que es un esquema, ¿sí? La ubicación, ¿dónde vamos a encontrar estos epitelios polimorfos? ¿Sí? O urotelio. Urotelio porque es específico de las vías urinarias, ¿sí? Del órgano como la vejiga, en los uréteres, en los cálices mayores y menores, cálices renales y, ¿no es cierto?, en la parte superior de la uretra. Bueno, vamos a ver dentro de la clasificación también el epitelio el epitelio de revestimiento especializado o seminífero, ¿sí? Especializado. Seminífero, ¿por qué? Porque se va a encontrar revistiendo los túbulos seminíferos, ¿sí? Túbulos semilíferos, ¿en qué órgano? En los testículos, ¿sí? Y especializado, ¿por qué? Porque este epitelio tiene la capacidad o una función específica de madurar, ¿sí? Y diferenciar, ¿no es cierto?, una célula o formar una célula específica que va a formar lo que es la gameta masculina por excelencia, que son los espermatozoides, ¿sí? Acá vemos un esquema, ¿sí? Estos son los túbulos seminíferos, ¿sí? Preparado un órgano macizo, testículo, pero tiene estructuras huecas. ¿Qué estructuras huecas? Estas son las estructuras huecas, ¿sí? Donde estas estructuras huecas se llaman túbulos seminíferos. Entonces, siempre, si es un órgano macizo, yo voy a buscar, porque el epitelio se llama de revestimiento, ¿sí? Y siguiendo el concepto, tengo que buscar mi tejido, ¿no es cierto?, en contacto con una luz. ¿Hay luces en este órgano macizo? Sí, porque dije que está formado por muchas estructuras huecas, ¿sí? Esta es la luz, y fíjense, este es un epitelio de revestimiento, ¿sí? Estratificado porque tiene muchos estratos, ¿sí? Tiene muchas capas de células. Especializado, ¿por qué? Porque acá se está desprendiendo lo que es una célula especializada
que es el espermatozoide. ¿Sí? En realidad esto es, pueden encontrar, ¿no es cierto?, este epitelio con esta cantidad de capas, ¿sí? O sea, bien estratificado, porque estos túbulos seminíferos están mostrando un epitelio de revestimiento bastante maduro, donde ya pasaron los procesos de espermatogénesis y están en proceso de espermiogénesis. Miren acá. Entonces va a estar bastante maduro. Ustedes en los preparados van a ver que puede presentarse en diferentes grados, ¿sí? Los túbulos seminíferos en diferentes grados de maduración. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el epitelio puede estar con menos cantidad de capas, siempre estratificado, pero con menos cantidad de capas, ¿no es cierto? Porque, como les digo, pueden presentar inclusive en un mismo preparado los distintos túbulos seminíferos, diferentes grados de maduración del epitelio. ¿Qué significa eso? Que van a estar con diferentes espesores. Bueno, vamos a ver el preparado, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el preparado de lo que sería, o explicar, mejor dicho, de lo que sería un epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado. Repasamos, dijimos ejemplos en la cavidad bucal, ¿sí? En toda la cavidad bucal, en revistiendo la lengua, ¿sí? Les dije parte anterior de los ojos, ¿sí? En esta parte, este preparado es un preparado de ojo, esta porción es la córnea, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar el epitelio? ¿Sí? Si no sé si de este lado, miren, porque ustedes pueden decir, pero profe, acá hay una luz y acá hay una luz. Sí, estamos de acuerdo. Pero, ¿no es cierto?, otra de las características generales que habíamos dicho en el primer práctico fue que este tejido íbamos a ver, ¿no es cierto?, con un predominio de una coloración basófila. ¿Dónde está el predominio de coloración basófila? Acá, ¿sí? Entonces, este es el tejido. ¿Qué tejido? Epitelio de revestimiento. Ahora bien, vamos a poner en más aumento para ver si es simple o estratificado. Acá lo podemos ver. Vean que no tiene solamente una capa de células, sino que tiene varias, ¿sí? Entonces, epitelio de revestimiento estratificado. Ahora, ¿qué tengo que saber? Si es plano, cúbico, cilíndrico, ¿sí? Entonces, miro la capa más superficial y voy a ver, ¿no es cierto? Acá no se puede apreciar que la capa más superficial, las células como que son lineales, ¿sí? Ustedes hagan un poquito, aumenten un poquito y van a ver que la capa más superficial, ¿no es cierto?, las células son planas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Epitelio plano estratificado y al no tener la sustancia acidófila sobre la superficie, plano estratificado no queratinizado. Acá tengo un ejemplo, en este preparado se ve un poquito mejor, ¿sí? También órgano, en este caso un órgano macizo, ¿sí? Órgano macizo. ¿Dónde voy a buscar el tejido? En contacto con una luz o una superficie libre. En este caso, una superficie libre, ¿sí? Acá tengo el tejido, ¿sí? Fíjense, puedo diagnosticar con este aumento. Esto es campo, ¿sí? Es campo, es justamente para que vean, ¿sí?, el espesor del tejido, ¿sí?, que no tiene solamente una hilera de células, sino que tiene varias. Pongo en mayor aumento una vez que identifico mi tejido y voy a ver, ¿sí?, que este es el epitelio de revestimiento porque está revistiendo, ¿sí? Puedo diagnosticar que tiene varias capas de célula, ¿sí?, epitelio de revestimiento estratificado, y miro la capa más superficial, ¿sí?, qué forma tienen las células y se ve claramente que las células, los núcleos, ¿sí?, son planos, ¿sí? Diagnóstico: epitelio de revestimiento, plano estratificado y no queratinizado al no tener ninguna sustancia acidófila sobre la superficie. ¿Dónde? En la cara ventral de la lengua, ya que la lengua, ¿sí?, este órgano va a tener dos caras, una cara dorsal, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta en el preparado cuál es la cara dorsal?
¿sí? Porque fíjense, todo esto es superficie libre, órgano macizo, es el mismo preparado, el preparado de lengua, ¿sí? Esto es la superficie libre, y fíjense el espesor, todo esto es epitelio, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con lo anterior? ¿Que es el mismo epitelio? Sí, es el mismo epitelio, plano estratificado, no queratinizado. La diferencia es que, ¿sí?, en esta cara, ¿sí?, plano estratificado, no queratinizado, tiene estas estructuras o estas evaginaciones que sobresalen hacia la superficie libre, que son nada más y nada menos que las papilas gustativas, ¿sí? Entonces, si ustedes sacan la lengua, van a ver que en la superficie que se ve o se tocan, ¿sí?, van a ver que hay como elevaciones, que son las llamadas papilas gustativas, y si se tocan, que llegan hasta la punta de la lengua, y si se tocan la parte inferior, la que mira hacia el piso de la boca, ¿sí?, van a ver que no tiene esas evaginaciones, o sea que no hay papilas gustativas, que es liso. Entonces podemos ver que en esa parte ¿sí?, estamos, que va a ser liso, fíjense, no hay papilas, y esto, ¿no es cierto?, es la cara ventral de la lengua. Conclusión, ¿me puedo dar cuenta cuál es la cara dorsal y cara ventral por más que esté de una forma u otra el preparado? Sí, porque en una de las caras vamos a tener las papilas, entonces puedo decirlo más bien, epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado, cara dorsal de la lengua, o en su defecto, epitelio plano estratificado no queratinizado de la cara ventral de la lengua. ¿Por qué? Porque no tengo papilas gustativas. Bueno, siguiendo con la clasificación de los epitelios de revestimiento planos estratificados, les había dicho, ¿no es cierto?, que estaba el plano estratificado queratinizado, ¿sí?, donde veíamos en la epidermis, ¿sí? Esto, ¿sí?, es preparado de piel. Todo esto es un preparado de piel. La piel es un órgano macizo, ¿sí?, que como órgano macizo, excepcionalmente en este caso, es una excepción, ¿no?, que se describe por capas, porque la mayoría de los órganos macizos se describen por estroma y parénquima, pero en este caso este órgano macizo lo vamos a describir por capas, ¿sí? ¿Cuáles serían sus capas? Esta primer capa donde se ve este tejido bien basófilo y está en contacto con la superficie libre, que es nuestro epitelio de revestimiento, ¿sí? ¿Qué epitelio de revestimiento? Vamos a ver con más aumento. Se fue. Bueno, epitelio de revestimiento, estratificado, simple o estratificado. Varias capas, varios estratos, así que estratificado, ¿sí? ¿Dónde? ¿Qué características tiene? La capa más basal, ¿sí? Las células, como les había dicho al principio, son cilíndricas, después le sigue una capa de células cúbicas, después poliédricas, miren acá, y por último, ¿no es cierto?, se van aplanando hacia la superficie, ¿no es cierto?, células planas. ¿Cuál sería el diagnóstico? Epitelio de revestimiento plano, porque las células más superficiales son planas, estratificado, porque tiene muchos estratos, y en este caso miren lo que hay sobre la superficie. Esta sustancia, ¿sí?, que en el preparado se ve bien acidófilo, lo van a ver bien acidófilo, que es la queratina, ¿sí? Entonces, plano estratificado, queratinizado. ¿Dónde? En la capa más superficial de la piel, que se llama epidermis. En este mismo preparado, ¿sí?, ustedes se van a ir a la segunda capa de la piel, del preparado de piel, que se llama, ¿no es cierto?, dermis, ¿sí? En la dermis van a ver en la profundidad estas estructuras, ¿sí? Todas estas estructuras, que ya les voy adelantando,
¿sí? Que todas estas estructuras están dentro, ¿no es cierto?, del práctico glandular, pero que también lo vamos a ver acá, porque son las llamadas glándulas sudoríparas, ¿sí? Epitelio glandular, adenómero, túbulo glomerular, ¿sí? Ustedes se imaginan como si fuera una manguerita, ¿sí? Que la manguera ustedes en un extremo la enrollan varias veces, ¿sí? Después hacen varios cortes con una tijera y lo miran desde arriba, ¿sí? Algo así les estoy esquematizando, que se imaginen lo que sería una glándula sudorípara. Entonces, si miran desde arriba, van a ver que varias luces, miren, varias lucecitas, ¿sí? Cada una de estas luces, ¿sí?, tiene un epitelio de revestimiento, ¿sí? Donde el epitelio de revestimiento, miren, este epitelio de revestimiento, miren, tiene una hilera de células, que células cúbicas, porque los núcleos son esféricos o redondeados, ¿sí? ¿Cuál sería este diagnóstico? Cúbico, epitelio de revestimiento, cúbico simple, ¿sí? En donde en la porción secretora o adenómero de la glándula sudorípara. Pero resulta que la glándula sudorípara también tiene una porción excretora o conducto, ¿sí? Y miren, si ustedes miran esta lucecita, se ubican acá, van a ver que tiene dos hileras de célula, este epitelio que rodea esta lucecita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el conducto o porción excretora de esta glándula. Y el conducto o porción excretora es ejemplo de epitelio cúbico diestratificado o cúbico estratificado. ¿Está? También las glándulas salivales, ¿sí? Acá tenemos una glándula salival, todo esto es un órgano macizo, ¿sí? Estos son conductos excretores, miren, de glándulas salivales, ¿sí? Conductos interlobulillares, este es un lobulillo, este es otro, ¿sí? Este es otro, entonces cuando está entre los lobulillos, este epitelio es cúbico diestratificado, ¿sí? En cambio, cuando el conducto está dentro del lobulillo, por ejemplo acá, ¿sí?, si ustedes ponen mayor aumento, van a ver que tiene una sola hilera de células, entonces cúbico simple. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, el epitelio cilíndrico estratificado. Volvemos un poquito atrás y vamos a ver que el epitelio cilíndrico estratificado también es ejemplo, les había dicho, en grandes conductos de glándulas salivales, ¿sí? Las glándulas salivales en los pequeños conductos, como les dije recién, puede tener cúbico simple en el intralobulillar, cúbico diestratificado en el interlobulillar y en los grandes conductos o conductos interlobulares, como este, ¿sí?, interlobulares, van a ver en un tabique grande de tejido conectivo, son conductos mayores o interlobulares, van a encontrar el epitelio cilíndrico diestratificado. ¿Cuál es la característica? Que las células más basales, acá puedo ver, células más basales, son cúbicas y las células más superficiales son cilíndricas. Diagnóstico: epitelio cilíndrico estratificado o cilíndrico diestratificado, donde en grandes conductos excretores de glándulas salivales o conductos interlobulares de glándulas salivales, tanto la parótida como la submaxilar o la sublingual. Bueno, seguimos con el preparado de urotelio, ¿sí?, o epitelio polimorfo. Es un preparado de uréter. La característica de este preparado, que ustedes van a ver como el uréter es un órgano pequeño, ¿sí?, de un diámetro pequeño y tiene mucha musculatura, van a ver que se ve como una luz estrellada, órgano hueco con luz estrellada, ¿sí?, y en contacto con la luz va a estar todo nuestro epitelio de revestimiento, que es todo esto, ¿sí? ¿Qué epitelio de revestimiento?
polimorfo o urotelio. Como dijimos que estaba en todas las vías urinarias, ¿sí? Recién pasamos uréter, esto es vejiga, ¿sí? Van a ver, ¿no es cierto?, que la luz es mucho más grande porque es un órgano mucho más grande, más distendido en realidad, y van a ver que no tiene tan, si bien la luz es irregular, no es tan estrellada como en el uréter, ¿sí? ¿Dónde va a estar nuestro epitelio? Fíjense, este tejido que predomina en la coloración basófila es el epitelio de revestimiento. ¿Qué epitelio de revestimiento? Urotelio. Vamos a ver con mayor aumento, ¿sí?, que les había dicho que tiene diferentes tipos de células, ¿sí?, formas de células, por eso polimorfo, ¿sí? La famosa, miren, célula en raqueta, ¿sí?, o en paragua, depende si está contraída o relajada la vejiga, ¿sí? Las células globosas, ¿sí?, con halo claro perinuclear y diferentes tipos de células. Diagnóstico, ¿sí?, epitelio de revestimiento, polimorfo o urotelio. ¿Dónde? En la vejiga urinaria. Esto es luz, ¿sí?, y todo este es el espesor, ¿no es cierto?, del epitelio. A no confundir con este tejido que está debajo, que este es otro tejido, ¿sí? Diferenciar bien lo que es el epitelio y lo que es el tejido que está por debajo. ¿Está? Tienen que saber bien desde dónde comienza o está la capa basal hasta la capa más superficial para poder mostrarlos en los preparados. Bien. Se fue el pajarito. Por último, vamos a ver el preparado, ¿no es cierto?, de epitelio especializado o seminífero, ¿sí? Donde en este órgano macizo, así van a ver el preparado, es un órgano macizo, testículo, ¿sí?, con muchas estructuras huecas, miren, todas estas estructuras huecas, donde en estas estructuras huecas vamos a poder apreciar lo que sería nuestro epitelio de revestimiento. Cada una de estas estructuras huecas está revestida por este epitelio seminífero, ¿sí?, o especializado. Vamos a ver con un poquito más de aumento. Que este epitelio, como les dije hoy, ¿no es cierto?, en la parte teórica, que puede presentarse, ¿no es cierto?, bien estratificado, con muchas capas, ya que está bien maduro. Acuérdense la especialidad de formar lo que sea, aparte de revestir, está formando, ¿no es cierto?, lo que es la gameta masculina, el espermatozoide. O también en los preparados lo van a poder ver así, ¿no es cierto?, con menos cantidad de capas, pero siempre estratificado. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, como dicen, los túbulos seminíferos en inicio de maduración, o sea, están en proceso de espermatogénesis, ¿sí? A medida que va madurando se forman más capas hasta la espermiogénesis y formación, ¿no es cierto?, del espermatozoide. Bueno, lo que tienen que saber de esto es que es estratificado, especializado. ¿Por qué es especializado? ¿No es cierto? Les repito, por formar, ¿no es cierto?, lo que sería la gameta masculina, y que en los preparados pueden encontrarlos tanto en este estadio como en este estadio, pero siempre, ¿no es cierto?, va a ser estratificado. Fíjense que en el túbulo seminífero de al lado, nomás acá ya el epitelio tiene mucho mayor espesor, miren. O sea que en un mismo preparado los distintos túbulos seminíferos pueden presentar distintos mayor o menor espesor del epitelio. Bueno, con esto concluimos. Espero que hayan entendido bien y cualquier duda me consultan. Saludos.